1812. Napoleón Bonaparte está en la cima de su poder. Gobierna sobre Europa invicto, sin rivales. Pero su mayor enemigo no fue Rusia, no fue el invierno brutal, fue su propia economía. Vean ustedes, no fue Rusia, no fue el invierno brutal, fue su propia economía. Poder, conflicto, seguridad. ¿Quién mueve realmente los hilos? Bienvenidos a Chameleón, donde cortamos el ruido y analizamos las fuerzas que moldean nuestro mundo. Soy Leandro Trevisol, experto en relaciones internacionales y estudios de seguridad por la Universidad Metropolitana de Londres. Y en este espacio no solo informamos sobre los acontecimientos, sino que los cuestionamos. ¿Quién se beneficia de la guerra? ¿Cuáles son los verdaderos intereses detrás de la diplomacia? ¿Y la seguridad es realmente para proteger o para controlar? Si estás listo para desafiar las narrativas, descubrir agendas ocultas y repensar las estructuras de poder global, este es tu lugar. Vamos a ello. En 1799, Francia estaba al borde del caos. Napoleón Bonaparte tomó el poder en el golpe de Estado del 18 de Brumario, aplastando al gobierno fallido y poniendo fin a la revolución. Nació el consulado, no como una salvación, sino como el primer paso hacia el imperio. La guerra se desataba en Italia y Egipto, mientras Francia luchaba contra la Segunda Coalición por la supremacía. Para 1811, el imperio de Napoleón proyectaba su sombra sobre Europa. Su familia gobernaba tronos robados, y el sistema continental asfixiaba el comercio. Pero la rebelión crecía, España ardía y Rusia esperaba. Aunque se encontraba en la cima de su poder, los cimientos del imperio ya comenzaban a agrietarse. Revelaré por qué Napoleón se vio obligado a marchar sobre Rusia, por qué el destino no le dejó otro camino más que la guerra. La invasión de Rusia tenía como objetivo final destruir, de una vez por todas, al Imperio Británico. No tenía nada que ver con la especulación sobre la relación entre Napoleón y el zar Alejandro I. Napoleón tenía un solo objetivo: debilitar la economía británica hasta que pidieran misericordia. No había mejor momento para invadir Rusia que en 1812. El Imperio Británico estaba en ruinas. Su economía estaba gravemente afectada por el bloqueo continental. Además, Gran Bretaña estaba luchando contra los Estados Unidos por sus territorios en América en 1812. La economía interna era inflacionaria y existía una gran inestabilidad en los mercados financieros. Además, en el lado occidental del Imperio francés, España estaba completamente dominada y se había rendido. Napoleón solo necesitaba tomar Rusia para finalizar su obra maestra y detener de una vez por todas la economía británica, afectando su comercio ultramarino. Antes de la era de Napoleón, una parte significativa de los ingresos de Gran Bretaña provenía de las Indias Orientales, principalmente a través del monopolio de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Para el año 1800, las actividades económicas de la Compañía de las Indias Orientales representaban casi el 50% del PIB total de Gran Bretaña. El control de la compañía sobre el comercio y la recaudación de impuestos en la India y otros territorios asiáticos la convertía en un pilar fundamental de la fuerza económica británica. Aproximadamente el 20% de sus ingresos provenía de América, mientras que el 7% se originaba en el Caribe. Además, el 6% se derivaba de Canadá y de las colonias africanas de Gran Bretaña. Antes de la era de Napoleón, el 17% de los ingresos de Gran Bretaña se generaba a través de las rutas comerciales en toda Europa. En años anteriores, los ingresos de Gran Bretaña por el comercio con países europeos han disminuido del 17% a menos del 2%, un golpe masivo para la economía británica, todo debido al bloqueo continental impuesto por Napoleón. Rusia comenzó a distanciarse silenciosamente del sistema continental de Napoleón, reanudando el comercio con Gran Bretaña. En enero, en el lado occidental del Imperio francés, Gran Bretaña
liderada por el duque de Wellington, intensificó su incursión en las fronteras de España, impidiendo que Napoleón se apoderara de Portugal, un antiguo aliado británico. A finales de enero, el duque de Wellington derrotó a las tropas francesas en el sitio de una fortaleza ubicada en la frontera española. Sin embargo, Napoleón estaba concentrado en otra tarea: reagrupar la mayoría de sus batallones junto con sus aliados y reunir uno de los ejércitos más grandes que el mundo haya visto jamás. Rusos, ese niño Alexander realmente cree que puede engañarme. ¡Qué lindo! En Gran Bretaña, la política interna estaba dominada por los gastos de guerra y las dificultades económicas. Sin embargo, Gran Bretaña estaba decidida a mantener el flujo de inversiones hacia el frente occidental del imperio de Napoleón. Rusia estaba siendo obligada por Napoleón a cumplir con el bloqueo continental. Comenzaron a surgir temores de una invasión y Alejandro inició planes de defensa militar. Napoleón, por su parte, estaba perdiendo la paciencia con los rusos y comenzó a movilizar su ejército. Se firmó el Tratado de París con Prusia y se prometieron 20.000 tropas. Gran Bretaña mantenía su postura antinapoleónica, mientras fortalecía los lazos diplomáticos con Rusia y Suecia. Napoleón estaba en plena fase de preparación para la campaña rusa. Presionó a Austria para formar una alianza. Esto culminó en otro Tratado de París, 14 de marzo de 1812, entre Francia y Austria, en el que Austria acordó suministrar 30.000 tropas. Las tropas se estaban concentrando en Polonia y Prusia Oriental. El ejército ruso comenzó un posicionamiento estratégico en las provincias occidentales, lo que hoy es Bielorrusia y Lituania. La diplomacia británica se intensificó con Rusia y Suecia al quedar claro que Napoleón invadiría pronto. Los británicos también estaban financiando y alentando la resistencia prusiana y austriaca, aunque de manera no oficial. El sitio de Badajoz, liderado por Wellington, se completó con éxito el 6 de abril de 1812. Fue una victoria importante para Gran Bretaña en la Guerra de la Independencia. Napoleón emitió órdenes detalladas de movimiento para la Grande Armée, que se estaba reuniendo en Polonia y Prusia Oriental. A mediados de abril, la preparación logística alcanzó su punto máximo. Las fuerzas francesas, bajo el mando del mariscal MacDonald, comenzaron a organizar su flanco norte en los países bálticos, con apoyo prusiano, mientras que el mariscal Davout preparaba el avance central a través de Polonia. Rusia también logró una alineación estratégica con Suecia, asegurando su flanco norte, lo que permitió al zar Alejandro I concentrar recursos contra Napoleón. Las fuerzas de Wellington avanzaron hacia el centro de España, con el objetivo de tomar ciudades estratégicas como Salamanca y Madrid. Napoleón emitió las órdenes estratégicas finales y comenzó personalmente a moverse hacia el este para tomar el mando de la Grande Armée, saliendo de París alrededor del 9 de mayo. El 11 de mayo de 1812, el primer ministro Spencer Perceval fue asesinado. Su muerte causó una inestabilidad política temporal, pero Gran Bretaña se mantuvo firme en su compromiso de luchar contra Napoleón. La Grande Armée, ahora con casi 600.000 soldados, se dirigía hacia el río Niemen, que marcaba la frontera con los territorios controlados por Rusia, lo que hoy es Lituania. Las fuerzas rusas continuaban fortificando sus posiciones en Vilna, Vilnius, Minsk y Smolensk. Para junio, Napoleón ya había gastado entre 400 y 500 millones de francos, mientras que los ingresos anuales totales de Francia rondaban los 900 millones de francos. Había llegado el momento. Napoleón lo tenía todo a su favor. El primer ministro británico había muerto, y había inestabilidad política y económica en Gran Bretaña. Era el comienzo del verano, y las condiciones climáticas eran excelentes. Además, el 18 de junio, Estados Unidos entró en guerra contra Gran Bretaña. Rusia ya no recibiría el apoyo total de los británicos. Los ingresos de Francia también se habían visto afectados por el bloqueo de la Armada Real
contra el comercio francés en el extranjero. A lo largo de 1812, Gran Bretaña estaba cortando los suministros comerciales de Francia y dañando profundamente sus ingresos. Se hicieron los arreglos finales. La Grande Armée estaba estacionada cerca del río Niemen, cerca de Kovno, actual Kaunas, Lituania. Se construyeron puentes durante la noche. ¿Cuántos? ¿100, 200.000? Creo que es cerca de 120.000. El 24 de junio de 1812, Napoleón cruzó el río Niemen. No se encontró resistencia. Marchó hacia el campamento ruso, que estaba estacionado cerca de Vilnius. El primer ejército occidental ruso se retiró hacia el este desde Vilna, evitando enfrentarse con la fuerza central de Napoleón, y se dirigió hacia Vitebsk, luego a Smolensk, destruyendo suministros, puentes y depósitos a lo largo del camino. El segundo ejército occidental ruso intentó unirse al primero, pero Napoleón trató de interponerse entre ellos. En respuesta, se retiraron hacia el sureste y luego hacia el noreste, esquivando con éxito la trampa de Napoleón. El tercer ejército de reserva ruso permaneció estacionario en Volinia, realizando movimientos mínimos y oponiéndose a las tropas austríacas, sin que se produjeran enfrentamientos. Te detendré justo ahí, porque este fue el error fatal de Napoleón. Este es el punto de inflexión, de la gloria a la ruina. 4 días después de iniciada la invasión, se tomó una ciudad, pero no se encontró ninguna mercancía. 5 meses de preparativos militares y la mitad de los ingresos anuales de Francia ya se habían invertido en esta guerra. Ahora, los rusos arrastraban al ejército de Napoleón cada vez más adentro de su vasto e implacable territorio. El tiempo es dinero, y cuanto más tardara en derrotar a los rusos, más fondos serían necesarios. Para julio, Francia ya tenía dificultades para sostener el esfuerzo bélico. Los soldados necesitaban sus sueldos, los aliados exigían los suyos, y mientras tanto, los rusos quemaban todo a su paso durante la retirada, sin dejar nada atrás. Todos conocemos el destino de Napoleón, pero lo que quiero decirte es esto. La invasión de Rusia fue necesaria, y el momento era perfecto. Sin embargo, Napoleón no supo reconocer la disciplina y la profundidad estratégica del ejército ruso. No fue el invierno. No fueron solo los rusos. El error fatal de Napoleón fue que la economía de Francia no era lo suficientemente robusta como para sostener una campaña militar tan prolongada. Carecía de la resiliencia financiera y de la coordinación logística necesarias para abastecer continuamente a sus fuerzas con municiones, artillería y lo más crítico, el capital necesario para pagar a los aliados y a los soldados a lo largo del camino. Napoleón fue a la guerra para salvar la economía del Imperio francés, pero antes de que pudiera tener éxito, fue la economía la que finalmente lo destruyó. Buenas noches, mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz sobre tu corazón.